Buenas tardes, bienvenidos a nuestro hospital, el programa institucional del Hospital Gabriel Peláez Montoya. Nuestro tema de hoy es el triaje en urgencias y para eso nos acompaña la doctora Angie Melissa Caro. Ella es médica general de nuestro hospital. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Entonces el día de hoy voy a hablarles del triaje. El triaje es un proceso que realizan todas las instituciones prestadoras de salud. Es una clasificación o proceso de selección que se realiza con el fin de saber en qué orden debe ser atendido cada paciente, ¿sí? Entonces es una evaluación clínica breve que se realiza al ingreso del servicio de urgencias. Y como ya les decía, esto nos va a ayudar a saber el paciente en qué orden debe ser atendido, ¿sí? Entonces no es que yo llegue primero y entonces en esa prioridad debo ser atendido, sino que es de acuerdo a la clasificación que el médico le realice al paciente. O sea, yo puedo llegar en este momento y esperar una hora porque el médico digamos que está ocupado en el servicio de urgencias y llega un paciente con un paro cardíaco, entonces ese paciente es el que debe ser atendido inicialmente. Bueno, el triaje viene pues reglamentado. La última actualización se realizó acá en Colombia según la resolución 5596 del 24 de diciembre del 2015. En esta clasificación nos dice que el triaje va de 1 a 5 y también es según los colores. Entonces vamos a empezar como a hablar de cada uno de ellos. Bueno, lo que decías aquí, que son clasificados por colores, entonces son 5 y tenemos el primero que es el rojo, el segundo que es el naranja, el tercero que es el verde, el cuarto que es el azul y el quinto que es el amarillo. Hablemos sobre el primero que es el triaje 1 y que es una emergencia, que es una situación que amenaza la vida. ¿Qué se atiende ahí o qué se clasifica en este punto del triaje, en este triaje 1 que es el rojo? Bueno, los pacientes que se clasifican como triaje rojo, es decir, triaje 1, son los pacientes que se encuentran en una emergencia clínica, es decir, que ingresan con enfermedades o lesiones que comprometen su vida y que la atención debe ser realizada de inmediato. Entonces son pacientes que por ejemplo sufrieron accidentes de tránsito con un golpe fuerte en la cabeza, que probablemente puedan requerir una intubación y una remisión posterior a un nivel mayor de complejidad. Pacientes que ingresan con una dificultad respiratoria severa, que requieren también de la administración inmediata de oxígeno porque pueden llegar a realizar un paro. Pacientes con infartos agudos de miocardio, algunas de las características son dolores opresivos en el pecho que se irradian acá al miembro superior izquierdo, es decir, a esta manito, muchas veces hacia el cuello, puede estar asociado a dificultad respiratoria y en muchas ocasiones mucha sudoración. Listo. Reacciones alérgicas severas a medicamentos o picadoras de insectos que ya comprometen, por ejemplo, la respiración, que sería la vía aérea. Aquí para hablar importante, doctora, que muchas personas, uno entiende pues que llegan a urgencias con un malestar, con una situación o de dolor o sintiéndose muy mal, pero entonces explicar también que a eso pues a eso obedece el triaje para, por ejemplo, las personas que llegan en este triaje 1 que es el rojo, que es la atención que se debe realizar inmediato, que es donde pueden perder la vida pues por una urgencia, por alguna patología o algún accidente, como decías ahorita. Entonces es importante que tenga muy claro esto, porque si bien una persona que realmente no necesita la atención inmediata, le está quitando a otra persona también esa posibilidad de que sea atendido oportunamente. Nosotros entendemos que hay muchos dolores que obviamente causan malestar en la salud de las personas, ¿cierto? Un dolor abdominal, un cólico menstrual o un dolor de cabeza fuerte, pero sí hay que tener en cuenta que hay personas que necesitan de la atención
inmediata, o sea, ya o ya, porque si no el paciente se muere, ¿cierto? Bueno, entonces pasemos a hablar el triaje 2, que es el color naranja y que obedece a una urgencia, situación que representa un riesgo. Bueno, los pacientes que clasificamos como triaje 2, que sería el color anaranjado, son los pacientes que presentan una urgencia y la atención de estos pacientes debe ser pues hasta máximo 30 minutos, porque son lesiones, enfermedades o síntomas que si bien pueden o no comprometer la vida en este momento, en minutos después se pueden presentar un deterioro que ahí sí pues complique lo que tenga el paciente. En esta clasificación tenemos, por ejemplo, pacientes que sufrieron accidentes de tránsito o pacientes que sufrieron caídas con posteriores fracturas o luxaciones. Sin embargo, esos pacientes requieren de una atención rápida previa realización de rayos X para definir pues como la conducta. En esta clasificación tenemos también todos esos tipos de dolores fuertes, por ejemplo, crisis de migraña, que son dolores que no nos dejan tener pues como tranquilidad, cólicos renales, son dolores muy fuertes. Ahí está pues como en esa clasificación. Pacientes embarazadas que ingresan con dolor de estómago y sangrado vaginal también se consideran una urgencia. Ya cuando es la hora del parto, eso ya sí se considera una emergencia porque necesita pues de la atención del médico inmediata en ese momento. Bueno, aquí hablar que el tiempo también es importante, los tiempos de atención que tienen clasificados el hospital y que tienen como derecho a obedecer a esos tiempos que están dados. Entonces en el triaje rojo es inmediato, como decíamos ahorita, y en el triaje 2, que es el naranja, hasta 30 minutos pueden esperar los pacientes que lleguen y sean clasificados en este triaje. Sí. Bueno, pasemos entonces a hablar del triaje 3, que es el color verde, que es la consulta y atención sin riesgo evidente de inestabilidad. Bueno, los pacientes que tenemos en la clasificación 3 o de color verde son aquellos pacientes que si bien tienen síntomas que no comprometen su vida inmediatamente, probablemente sí requieran una atención en el servicio de urgencias, exámenes de laboratorio para definir conductas. Son pacientes que pueden ser atendidos en un lapso de tiempo de entre 30 a 120 minutos aproximadamente, por lo que ya sabemos que hay otros pacientes que pueden tener prioridades, ¿cierto? No significa tampoco que si el servicio está solo y el médico está desocupado, van a esperar una hora. No, si nosotros no tenemos pacientes graves en ese momento, no hay mucha gente y llega el paciente y es clasificado como color verde, lo podemos atender pues también inmediatamente. En esta clasificación tenemos, por ejemplo, pacientes que presenten diarreas, con vómitos y con algún grado de deshidratación. Pacientes que tengan, por ejemplo, síntomas de amigdalitis, porque sabemos que la amigdalitis causa fiebre, causa intenso malestar general, ¿cierto? Pacientes que tengan una retención urinaria también necesitan su atención, pero no es algo que comprometa inmediatamente la vida, por lo que sí puede esperar hasta aproximadamente 120 minutos. Bueno, pasemos entonces a hablar del triaje 4, que es la consulta general y externa, que es sin riesgo de complicaciones. Este es el color azul y pues son personas que vienen y realmente no es una urgencia, sino que necesitan es una consulta, o sea, tienen su malestar, su enfermedad, pero pueden ser atendidos en un consultorio.
Sí, estos pacientes que son clasificados como triaje 4 o color azul son pacientes que pueden ser atendidos por el servicio de urgencias, pero se pasarían como una consulta porque lo que tienen o por lo que consultan no se considera pues que pueda ser atendido como una urgencia. Y los tiempos son aproximadamente entre 120 y 140 minutos para que lo tengan en cuenta, porque muchas veces la gente se enoja que porque llevan esperando una hora, pero entonces acá estamos haciendo la claridad de que muchas veces estamos ocupados con pacientes de verdad urgentes y a los triaje 3, 4 y 5 les toca esperar. En la clasificación 4 tenemos, por ejemplo, los pacientes que vienen, puede ser también con la misma diarrea y el vómito, pero sin nada de deshidratación, o sea, pueden esperar a la atención. Pacientes que vienen con dolores de cabeza que no tengan características migrañosas, sino que son dolores crónicos, que puede que se hayan agudizado o exacerbado ese mismo día, pero que ya venía de días atrás. Pacientes, por ejemplo, con dificultad, pacientes que tengan, por ejemplo, tos, pero sin dificultad respiratoria, son pacientes también que pueden esperar, o pacientes con tos seca. Bueno, entonces pasemos ya al triaje 5, que es el amarillo y que realmente es una consulta externa, está clasificada como una no urgencia, entonces pasemos a hablar de ese. Bueno, los pacientes clasificados en el color amarillo triaje 5 son pacientes que no requieren atención por el servicio de urgencias porque los síntomas o la enfermedad por la que consultan no deben ser atendidos en este servicio. Sin embargo, igualmente, si el médico está desocupado y no tiene pacientes, y el paciente pues llega a consulta, se le puede hacer la atención de la consulta externa por este servicio, pero lo ideal es que soliciten ficho, es que soliciten un fichito para que les sea atendido por consulta externa. En esta clasificación tenemos, por ejemplo, pacientes que vienen con incontinencia urinaria, pero que sin embargo pueden orinar. Pacientes que, por ejemplo, tienen dermatitis, pues alergias, pero que no consumieron medicamentos, o sea, que no es secundario ni a un consumo de medicamentos, de alimentos, ni a una picadura de insecto, sino que son brotecitos simples, no relacionados tampoco pues como a infecciones. Que además viene días atrás también y no ha consultado y ese día pues sintió como la necesidad de ir, pero realmente no obedece a una urgencia. Exactamente, hay pacientes también con dolores crónicos que no consultan y ya cuando no soportan el dolor sí deciden venir por urgencias, pero realmente son dolores de 2, 3 meses atrás que no deben ser atendidos por urgencias, o pacientes con síntomas gripales. Si bien la gripa da mucho malestar, pues es algo que no va a comprometer inmediatamente la vida. Bueno, doctora, en este triaje 5, que es la consulta externa, aclaremos a las personas que cuando llegan, entonces esto se toma como una consulta y es cobrada o no es cobrada como consulta. No, pues cuando se clasifican como consulta se les debe cobrar como una consulta. Si tienen su EPS se les cobra el copago respectivo, ¿cierto? Ya si tienen, por ejemplo, un EPS que no tiene convenio con el hospital o su IPS no es acá en Jardín, sí se les realiza el cobro respectivo porque no se considera una atención de urgencias. Bueno, hablemos sobre esa llegada al servicio de urgencias, cómo debe llegar la persona, hablemos sobre todo lo que sea más común y como de la parte que puede ser la atención inmediata que deben hacer cuando es de pronto un accidente de tránsito. Bueno, los pacientes que ingresan con lesiones graves que puedan comprometer la vida son inmediatamente transportados pues a la camilla de la sala de reanimación, porque son pacientes que requieren atención inmediata y no pueden perder su vida. Entonces estos pacientes inmediatamente los pasamos a la sala de reanimación. Por el contrario, los otros pacientes que no tienen lesiones o síntomas que puedan comprometer su vida, ingresan pues donde la facturadora, ella les va a solicitar el documento de identidad y es muy importante tener presente a qué EPS están afiliados. Ella los ingresa al sistema, va y nos informa, igualmente nosotros por medio del computador también miramos como el listadito de las personas que van llegando.
salimos a la sala de espera y les hacemos el triaje. Más o menos les decimos si estamos muy ocupados cuánto se puede demorar o no la atención. Pero los pacientes con lesiones graves inmediatamente pasan a la sala de reanimación. Y respecto a los documentos que deben presentar, sobre todo que pronto a veces se ven como en complicaciones en el servicio de urgencias con lo del SOAT, entonces aclarar un poquito sobre esos papeles que deben tener en cuenta para entregar cuando llegan al servicio. Bueno, lo principal es tener el documento de identificación, saber a qué PS están afiliados, o si fue un accidente de tránsito, tener todos los documentos del vehículo, tener el SOAT, la matrícula, tecnomecánica y entregárselos a la facturadora, porque son muy necesarios. Digamos que se presente alguna complicación y el paciente requiera una remisión a un centro de mayor complejidad, todos esos papeles tienen que estar. O sea, no quiere decir que no los vamos a atender, pero todos esos papeles son necesarios. Si es, por ejemplo, un accidente laboral, tienen que hacer el respectivo informe en la empresa, ellos deben de traerlo acá al hospital para nosotros ingresarlos por la ARL. Bueno, doctora, hablemos también de la importancia del uso racional del servicio de urgencias, que la idea no es consultar por todo, por eso está esta clasificación, y no asistir pues como porque tengo gripa, darle la importancia que se merece pues el servicio de urgencias, que está es para salvar vidas, para atender esas situaciones que son inmediatas. Entonces hablemos un poquito sobre el uso racional que debemos tener con el servicio de urgencias también, que obedece a una cantidad de costos que se generan tanto para la entidad como para el funcionamiento del hospital. Bueno, los pacientes deben tener muy en cuenta que acá en la institución solamente hay un médico en el servicio de urgencias por turno, ¿cierto? Entonces, si hay una cantidad de gente que requiere atención, a veces para un solo médico es difícil atenderlos a todos al mismo tiempo. Y es precisamente donde el triaje nos va a ayudar a definir cuáles requieren una atención más rápida y cuáles pueden esperar de acuerdo a los tiempos que ya les explicamos. Hay muchas personas que no sé, por evitar madrugar a pedir ficho o porque piensan que la atención por el servicio de urgencias debe ser inmediata, ingresan es por este servicio y no solicitan el ficho, pero resulta que les toca esperar 1 o 2 horas porque estamos con un paciente que se nos puede complicar o porque le estamos haciendo un proceso de remisión, entonces las personas no tienen paciencia, pero nosotros le hacemos la invitación para que de acuerdo pues como a lo que ya les expliqué tengan en cuenta que es una consulta que de verdad es una urgencia. Incluso nosotros ahí en la entrada del servicio tenemos como el cartel donde dice según los colores y la clasificación, como las enfermedades que tienen los pacientes, los tiempos que deben esperar, que es una emergencia, que es una urgencia y que puede ser atendido por consulta. Bueno, doctora, aquí también como inquietudes que la comunidad de pronto presenta a veces es que de pronto hayan más médicos en el servicio de urgencias. Entonces aclarar que también eso obedece como una estadística de la cantidad de población que tiene el municipio, la cantidad de consultas por urgencia que se realizan y obedece pues a eso, que no haya, por ejemplo, pues 5 médicos en urgencia, que eso no es rentable para ninguna entidad, estando sentados pues entre comillas esperando que lleguen paciente para cada uno. Sí, eso depende pues de las estadísticas y de la cantidad de población que tiene cada municipio. Por ejemplo, en Andes, en el servicio de urgencias, ellos tienen más médicos porque es que la población de Andes es mucho más grande que la de Jardín. Nosotros acá, según las estadísticas, para la población que tenemos, un médico en el servicio de urgencias es suficiente. Y día a día nos damos cuenta que la mayoría de las consultas por el servicio de urgencias realmente no correspondían pues a una urgencia, sino que eran una consulta, por lo que deberían dirigirse y solicitar ficho por consulta externa. Bueno, pasemos a hablar de pronto de lo que es más frecuente en el servicio de urgencias acá en nuestro municipio. ¿Cuáles son esas urgencias que se presentan más a menudo? Y también dentro de ellas, ¿cómo podemos evitar algunas de esas asistencias al servicio de urgencias que de pronto se pueden evitar por el autocuidado, que de pronto son niños que ingieren, no sé, o algún elemento de aseo que estaba mal puesto por ahí o accidentes que se pueden evitar en la casa?
Bueno, acá en el municipio muchas de las consultas por el servicio de urgencias obedecen a accidentes de tránsito, accidentes en bicicleta han llegado mucho. Entonces invitamos a los motociclistas y a aquellos que utilizan la bicicleta a que porten todos los elementos de protección, porque todo esto va a evitar que los golpes sean menos fuertes, ¿cierto? Entonces si yo porto el casco, puede que el golpe contra el piso no sea tan fuerte así no lo porto, ¿cierto? Puede evitar un traslado a un mayor nivel de complejidad o a requerir, por ejemplo, una intubación. Entonces, la invitación es a tener pues como todos esos elementos de protección, igualmente a no consumir licor si estamos manejando, porque tenemos también pacientes que ingresan a accidentes de tránsito y que han ingerido pues gran cantidad de licor. Con respecto a lo que decías de los niños, realmente acá no llegan muchos niños intoxicados. Puede obedecer a que la población sí esté juiciosa y esté acatando pues como todas las recomendaciones que le damos de no envasar y ni tener por ejemplo los tarros de los jabones, del límpido visibles y a las manos de los niños. Eso pues ayuda a prevenir intoxicaciones en los niños que pueden ser incluso más graves que en los adultos. Invitamos también, por ejemplo, a los pacientes que presenten dolores. Sabemos que un dolor muchas veces puede llegar a ser insoportable, pero a veces los pacientes llegan con, digamos, un dolor tipo migraña, pero acá se les da la recomendación de que si saben que sufren de migraña, cuando sientan como que les va a empezar el dolorcito, deben de tomar analgésicos, pero llegan acá con un dolor de 2, 3 horas y no han tomado ni siquiera pues como un acetaminofén o la fórmula médica que ya tienen en casa. Bueno, una cosa importante que hablabas también es sobre las remisiones, que es importante también que las personas sepan cuándo se remite o no se remite un paciente, que no todas las personas que asisten al servicio de urgencias deben ser remitidas a otro nivel, ni a otro hospital, ni a Medellín o a Ciudad Bolívar. Entonces hablemos un poco sobre qué realmente amerita un proceso de remisión. Una remisión, sí. Bueno, no todas las personas ameritan pues procesos de remisión. Eso depende del diagnóstico que le haga el médico de la enfermedad que tiene. Pongamos un ejemplo, yo vine con un dolor de estómago, ingresé al servicio de urgencias, me tomaron exámenes de laboratorio, me pusieron medicamentos para el dolor, pero resulta que era un paciente que tenía una apendicitis. Esos pacientes se les debe iniciar el proceso de remisión porque requieren pues una valoración por el cirujano general. Entonces ya nosotros lo que hacemos es informar a la EPS por medio pues de unos papeles especiales, anexo 9 se llama. También nosotros mismos con el equipo de enfermería nos encargamos de llamar a los hospitales, comentar a los pacientes, porque a veces ellos también se desesperan, que me iniciaron el proceso de remisión, pero llevo horas esperando, no me dicen nada, no me definen. Entonces hay que tener un poquito de paciencia porque muchas veces en los otros hospitales no hay camas o la EPS no ha logrado ubicarlos o la EPS no tiene convenio con cierto hospital, entonces no es tan fácil como ellos creen, ¿cierto? Hay otros pacientes, por ejemplo, aquellos que hablábamos de los accidentes de tránsitos, que vienen con una fractura que requieren también ser remitidos, entonces no todos los pacientes tienen que pasar por este proceso. Muchas de las maternas vienen, o sea, el problema con las maternas es grande porque ellas vienen, empiezan su trabajo de parto, pero cuando empiezan los dolores como que se desesperan mucho, entonces todas quieren ser remitidas para que les hagan una cesárea, pero no tienen en cuenta que el parto natural es la mejor opción, tanto para ellas como para sus hijos, porque todas las intervenciones quirúrgicas van a tener su riesgo, ¿cierto? Mientras el médico vea que el bebé viene bien, puede nacer normal, su proceso, digamos, de trabajo de parto ha estado supervisado y está normal, no necesita remisión, a menos de que haya algún signo que encontremos que nos alerte, digamos, sí, esta paciente necesita ser remitida. Bueno, entonces para tener en cuenta todas estas recomendaciones que nos dan acá en el hospital y la doctora,
para hacer el uso adecuado del servicio de urgencias, saber que también pues cuando asistimos al servicio debemos tener paciencia, no todo es urgente, no todo es inmediato, pues uno entiende el dolor de la otra persona y el malestar, pero obedece pues la atención a esta clasificación que nos da el triaje. Doctora, muchas gracias por estar acá con nosotros, por darnos toda esa información tan importante para la comunidad y para que la gente conozca realmente cómo funciona el servicio de urgencias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Hospital Gabriel Peláez Montoya, en Twitter como Hospital GPMJ. Recuerden también seguirnos en nuestro canal de YouTube, estamos como Hospital Gabriel Peláez Montoya, y toda la información también que necesiten la encuentran en nuestra página web. Que tengan una feliz tarde y nos vemos en el próximo programa.